movimientos. ¿O quién genera los movimientos? Externa. ¿Cuáles son, Castillo? Fabiola, externa, Fabiola. Externa. No, ese es interno, Grace. Ese es interno, Ramírez. Ese es interno. Hablamos de la geodinámica externa. Ya, por ejemplo. Pero, la meteorización. Pero es el proceso. Por ejemplo, ¿qué me genera la erosión? ¿Qué me genera la meteorización? ¿Me entiendes? Hay agentes, dice, ¿cuáles son esos agentes que me generan esos movimientos en la superficie terrestre? Ajá, muy bien, Cristian. El viento, el agua. ¿Ven? De la clase sarcástica. Sí. Claro, pues, hijita, claro. La radiación solar, por ejemplo. Sea físico-química, ¿no, profesor? Por supuesto, exacto. Ya. Exacto. ¿Ves? O sea, en la superficie terrestre, la geodinámica externa se comporta como un modelador de la superficie. Y para eso actúan los fenómenos atmosféricos. Empezando por la temperatura, la radiación solar, ¿no? Los vientos, etcétera. O sea, esa es geodinámica en general. ¿De acuerdo, chicos? Esa es geodinámica, ¿ya? Tanto interna como externa. Vamos a describir cada uno de ellos. Pasamos a la siguiente, ¿ya? A ver. Cima. ¿Está bien? Esto se llama cima. ¿Ya? A ver, lo voy a poner acá para que lo veas. Y acá voy a poner lo que sería cial. ¿De acuerdo? Cial. Listo. Entonces, esto viene a ser, por ejemplo, corteza ósea, AT. Y esto viene a ver, te leo, te escucho como gustes. ¿De qué trata la geodinámica interna? ¿Por qué te demora mucho? Incluso te lo he subrayado. El origen de los relieves. ¿Ya? ¿Qué función cumplen las corrientes convectivas magmáticas? Muy bien. ¿Qué función cumplen las corrientes convectivas magmáticas? Perfecto. ¿Dónde se localizan las placas tectónicas? ¿Dónde se localizan las placas tectónicas? Ya, eso tiene que quedar claro sí o sí. Ya, si la pregunta fuera, ¿dónde se inicia la geodinámica interna? ¿Cuál es tu respuesta? A. ¿Dónde se inicia la geodinámica interna? ¿Cuál es tu respuesta? Ya. ¿Manto inferior o manto superior? La geodinámica interna se va a iniciar en el manto superior o astenosfera. Aquí, muchachos, aquí, solo aquí nada más. ¿Entiendes? ¿Ya? Ahí se inicia la geodinámica interna. En la corteza, ¿cuáles son las placas que existen? En la corteza, ¿cuáles son las placas que existen? Cristina, placas. Oceánica y continental. Salud. ¿De acuerdo? Oceánica y continental.
¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ya, ahora voy a hacerte una pregunta que tomaron en un examen de admisión. Y la pregunta decía así. Los grandes bloques continentales, ¿sobre qué capa se desplazan? Los grandes bloques continentales, ¿sobre qué capa se desplazan? Te leo o te escucho como gustes. Por favor, si pueden hablar sería bacán. Así me sentiría más humano. Los grandes, por enésima vez, los grandes bloques continentales, ¿sobre qué capa se desplazan? ¿Sobre qué capa se desplazan? Astenósfera, ve muchachos, astenósfera. Hace rato vengo preguntándote lo mismo y me dices corteza. Astenósfera, chicos, astenósfera o manto superior. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que a ti te cambio la palabra, te cambio el término y te fregaste. Cuando decimos grandes bloques continentales, ¿a quiénes nos referimos? ¿Mm? Cuando decimos grandes bloques continentales, ¿a quién nos referimos? Ya, puede venir de acá, mira. De acá, ¿sí? ¿Me entiendes? Puede venir. ¿Me dejo entender? Pero la placa, ¿dónde se ubica? Para que se pueda desplazar. No se ubica aquí en la corteza y está sobre el manto. ¿Me entiendes, Carlos? Las placas no están ubicadas acá. ¿Me entiendes? Las placas están ubicadas acá. Por eso es que estas corrientes convectivas que encontramos acá generan ese desplazamiento. ¿Me entiendes, Castillo Pajuelo? Claro, exacto, exacto, correcto. Exacto. Ya, lo que dices tú es correcto, Castillo. Ya, vamos con el diatrofismo, ¿sí? Vamos con el diatrofismo. A ver, mira, justo lo que está diciendo Castillo. Justo lo que está diciendo Castillo. Diatrofismo dice, ¿no? Diatrofismo estamos hablando de, es el conjunto de muchos procesos y fenómenos geológicos de deformación, alteración y dislocación de la corteza terrestre por efecto de fuerzas internas. ¿Ves? Y acá dice, mira, ¿no? Reafirmando lo que dice Castillo, la causa principal por la que se produce el diatrofismo es la existencia de corrientes convectivas de magma en la astenosfera, las que determinan el desplazamiento de las placas tectónicas. Castillo, ¿quedó claro? Respuesta. Ok. Ya, espero de que no me lo mismo. Ya. En esta imagen, por corrientes de convección o convectivas, ¿cuántos tipos de placas observas? ¿Cuántos tipos de placas observas? Morales Vidal. ¿Eres Vidalito? Morales. Creo que sí, ¿no?
Ya. En la corteza hay dos, muchachos, continental y oceánica. ¿De acuerdo? Por desplazamiento son tres, ¿verdad? Convectiva, divergentes y paralelas. Y aquí claro, y en este tipo de desplazamiento, incluso podemos hablar de placas continentales y placas oceánicas. Luego vamos a ver esos ejemplos. ¿Correcto? Bien, pasamos a la siguiente captura. A ver, pasamos a la siguiente, ¿ya? Listo. Orogénesis. A ver, ¿esto qué significa? Origen y formación de montañas y cordilleras. Pero esto, muchachos, se produce, ¿ya? Se produce en bordes convergentes de placa. Y la orogénesis se va a manifestar a partir de plegamientos y fallas. ¿Correcto? Los desplazamientos que generan los plegamientos y las fallas son desplazamientos laterales. Por ejemplo, mira, placas, mira, lateral. Le llaman lateral o también le llaman horizontal por si acaso. Y genera este tipo de arrugamiento. ¿De acuerdo? Plegamientos. Vamos con los plegamientos. ¿Sí? Sinónimo de plegamiento. Flexionamiento. Arrugamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Dice que el plegamiento se origina debido a fuerza de compresión en superficie de alta plasticidad. O sea, en rocas sedimentarias. Un doblamiento, muy bien, Cristina, ¿no? Claro, exacto. ¿De acuerdo? Los plegamientos, mira lo que dice acá, se originan por el desplazamiento lateral u horizontal de placas tectónicas. Ya, atentos, atentos, por favor. Atentos. Yo tengo por acá, por ejemplo, una placa. Por acá tengo la otra. Otro tipo puede ser así, mira. ¿No? Y el otro puede ir así. ¿Está bien? Ya. O sea, el choque de estas placas, a ver, primero déjame explicarte esto de acá. Mira, el choque de estas placas, por ejemplo, ¿no? Esto sería una placa continental. Esto sería otra placa continental. Esto también sería placa continental. Ya, esto sería placa oceánica. Ya, esto de acá, muchachos, es la colisión de dos placas. ¿Qué tipo de placas serían? ¿Qué tipo de placas serían, muchachos? ¿Ah? ¿Qué tipo de placas serían? Continentales. ¿Ya? Serían continentales. ¿Está bien? Continentales. ¿Estamos? O por ejemplo acá, ¿no? Esto de acá, mira, ve. Esto sería por subducción. ¿Me entiendes? Subducción. Estamos. Y en esta de subducción, por ejemplo, hablamos de una placa oceánica que se mete por debajo de una placa continental. Pero esto va a ocurrir, como repito, en rocas sedimentarias. En otras palabras, de alta plasticidad.
¿Me entiendes? Estos son, acá hay dos tipos de convergentes. ¿Me dejo entender? Hay dos tipos de convergentes. ¿Ya? Convergentes. Entonces, esto me va a originar, mira, que la roca, como es de alta plasticidad, tienda a doblarse, como dice Cristina, ¿no? A arrugarse, mira. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Eso es lo que significa una roca sedimentaria. ¿Y qué me trae como consecuencia? El plegamiento. Mira por acá. Una parte elevada llamada anticlinal y la parte hundida llamada sinclinal. ¿Está bien? Anticlinal, sinclinal. ¿De acuerdo? Ah. Chicos, chiquitos, chiquitos, preciosos, chicos, plegamiento nada más. Te estoy diciendo que, exacto, Nayeli, el plegamiento es todo esto de acá. O sea, todo este arrugamiento es el plegamiento. ¿Me entiendes? Y todo ese arrugamiento es lo que se llama cordilleras. Cordilleras. ¿Quedó claro? ¿Ah? ¿Quedó claro, muchachos? Esta cordillera tiene dos partes. Una que se llama sinclinal y la otra que se llama anticlinal. Y cada uno de estos me forma un relieve diferente al otro. Por ejemplo, el sinclinal, que es la parte hundida, ¿qué tipo de relieve me va a formar? Valles, mejor no te pregunto. De repente me vas a decir océanos. Si en la parte elevada de la cordillera, puede ser el caso, Daniel. El anticlinal, si en la parte elevada de la cordillera, ¿qué relieve me va a formar? Montañas. Perfecto. Me va a formar montañas. Ahora quiero que me digas y me respondas la siguiente pregunta. ¿Correcto? Una montaña es un nevado. Una montaña es un volcán. O una montaña es un cerro mayor a 1000 metros de altitud. ¿Cuál de los tres sería una montaña? ¿Cuál de los tres es una montaña? Cerro mayor a 1000 metros. Elevado. Elevado. Ya, ok. Pero fíjate que una montaña, como te repito, es la parte más elevada de una cordillera. Ponte la cordillera Negra, por ejemplo. Tiene más de 5000 metros de altitud. ¿Ves? Montaña. Los nevados, 3, 4000, 5000 montañas. ¿Me entiendes? Los volcanes, 5000, ¿no? Sobre todo 5000 metros, montañas. Los tres son montañas, muchachos. ¿Me entiendes? Los tres son montañas. ¿Ya? Los tres son montañas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, sí tiene una altitud, Daniel, para partes finales de una cordillera. ¿Ya? Claro, es que la orogénesis es todo el conjunto, pues, Daniel.
La orogénesis está conformado por plegamientos y fallas. ¿De acuerdo? A ver, pregunta. Escúchame bien, ¿ah? Escúchame bien, ¿ah? No, pues esa es otra cosa, Daniel, esa es otra cosa. Las fosas es otra cosa ya. Acá estamos hablando sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Profesor, Dime. disculpe, bueno, en el boletín de la empresa Marco decía, bueno, así decía tal cual. eh, la epirogénesis forma continentes, plataformas, escudos y tablazos, y la orogénesis cordilleras, plegamientos, fallas y fosas marinas, así Está tal bien, cual. pero está bien, mira, ve. Lo que yo estoy diciendo acá, ¿qué dice acá? Orogénesis, ¿sí o no? Formación de cordilleras y montañas. Pero esta formación de cordilleras y montañas se da a través de plegamientos y fallas. Ah, ¿De ok. acuerdo? Ahora quiero preguntar algo, y la mayoría va a meter la pata, vas a ver. ¿Te ha puesto un ceviche? Al toque. ¿Ya? Ahí está el dibujito. Pregunta, ¿cómo se llama la cordillera más alta del Perú? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Que no me mientas, ¿ah? No me mientas. ¿Ya? Listo, avanzamos. Fallas. Mira, ¿a qué se refiere cuando hablamos de fallas? La apertura que ves acá, ¿sí? Digamos, esta depresión. El rompimiento se ha dado por desplazamiento lateral o desplazamiento vertical. El rompimiento se ha dado por desplazamiento lateral o desplazamiento vertical. Lateral, ¿no? Claro, pues este es, por eso dice, mira, ruptura y desplazamiento de la corteza. ¿Ves? Esto de acá, muchachos, esta abertura es un desplazamiento lateral. ¿Entiendes? Y vamos a encontrar dos partes sobresalientes. ¿Ok? Dos partes sobresalientes. Horst, grave. El Horst viene a ser la parte elevada y el grave en la parte hundida. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Horst, mesetas, ¿está bien? Mesetas, ¿estamos? Mesetas, ¿ya? ¿Qué más? Perfecto, macizos. Pero los macizos son típicos, ¿sabes de dónde? Los macizos, así tipo entre montañas y mesetas, ¿ya? Este es típico de África, muchachos. Típico de África, ¿no? La depresión. Una depresión, los Rift Valley, por ejemplo, del África, ¿ya? Los Rift Valley de África, ¿no? O los famosos valles del Rift que le llaman algunos, ¿me entiendes? ¿Ya? Eh, esta depresión falla, por lo general, va a formar hundimientos nada más. Pero no necesariamente, por si acaso, va a ser un cañón, Catherine. ¿Por qué? Porque un cañón se produce por geodinámica externa. Es producido más ¿de acuerdo? Por los ríos, claro. Acá podemos encontrar un lago. Por eso a estos lagos que se forman acá, ¿cómo se les llama? Se les llama lagos tectónicos, ¿verdad? Se les llama lagos tectónicos. ¿Me dejo entender? Es un lago tectónico. ¿De acuerdo? Dame un relieve que encontramos en el Horst de Perú. Dame un relieve que encontramos en el Horst. Sería la meseta del Collao.
Pasamos. Ya, la teoría de Wagner. Este ya es un proceso epirogénico. Y esto se explica a partir de desplazamientos de tipo verticales. Nos explica el origen de los continentes. La deriva continental. El ejemplo más claro de un proceso epirogénico. ¿De acuerdo? La pregunta clásica, ¿no? Es por qué Wagner no pudo responder esta pregunta. Wagner, para empezar, no era geólogo. ¿Me dejo entender? Él solo sostenía que había un continente único llamado Pangea. Vamos. Luego esto se separaría en dos bloques y empezaría la ruptura. Por ejemplo, en el Triásico, en el Jurásico y el Cretácico, donde más actividad hay, ¿no? La separación. Por ejemplo, tú ves América del Sur y África, mira, ve. Acá recién en el Cretácico es donde empieza a separarse. ¿De acuerdo? Claro, en el Triásico estamos hablando de dos grandes bloques. Lo que sería, por ejemplo, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, a ver, la Eurasia. Y ahí tenemos a Groenlandia. Ojo, India estaba en la parte sur, ¿eh? Australia, Antártida, América del Sur y Australia. ¿Cómo se llama este continente? Acá está, mira. La India. La India que pertenecía al sur. Inicialmente la teoría de Wagner no fue aceptada. Luego ya van a, ¿no? Con la aparición de Harry Hess plantea lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, él plantea, mira, él plantea lo siguiente, ¿no? Harry Hess sostiene que la litosfera está fragmentada, o sea, placas tectónicas, y cada bloque flota como balsa sobre la estenosfera. ¿Ves? Él establece tres tipos de bordes: constructivo, destructivo, ¿está bien? Y el borde conservativo. Lo que va a definir tres límites: divergentes, convergentes y los límites conservativos. Por ejemplo, cuando digo divergentes, observa, se genera nueva litosfera. Hay volcanes y terremotos. Convergentes. Una de las placas se introduce hacia el interior de la Tierra, dando lugar a fosas oceánicas. Se destruye litosfera. Hay volcanes y terremotos. Y los conservativos, ni se crea ni se destruye litosfera. Hay terremotos, pero no actividad volcánica. Las placas van unas a otras, ¿no? O sea, paralelas. Por ejemplo, límite divergente, borde constructivo. Límite divergente, borde constructivo. Límite convergente, borde destructivo. Límites conservativos, bordes conservativos. Por ejemplo, acá hay una separación
Y acá estaría formando lo que es una dorsal, ¿no? La dorsal mesoatlántica, por ejemplo, la más larga del mundo. Aquí una placa se mete por debajo de la otra. La placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? ¿Me entiendes? La placa de la placa sudamericana. Acá, en cambio, las placas van así, ¿no? De manera paralela, formando esto, mira, la famosa falla de San Andrés. Estamos. Todo eso corresponde a ese proceso. ¿Me entiendes? A ver, mira, por favor. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos. Produce los volcanes. Crea las montañas. Y tras millones de años, mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos. Y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica de mayor densidad se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Listo, ¿más claro? Es el equilibrio que se da entre Cial y Cima, ¿de acuerdo? O sea, este equilibrio, por ejemplo, se da entre la parte continental y la parte oceánica. ¿Estamos? Entonces, esto va a ocurrir siempre. Y la isostasia se explica a partir del principio de Arquímedes, ¿no? Por ejemplo, en la imagen. Ya, esta es la imagen A. Aquí todo normal. Pero fíjate en la imagen, en la imagen B. ¿Ya? En la imagen B, mira el nivel del agua. Ya, ¿qué pasó con el agua acá? ¿Disminuyó o retrocedió? ¿Ah? ¿Disminuyó o retrocedió? Retrocede, correcto. ¿Por qué retrocede? Porque este proceso erosivo, al generar sedimentos, se van a depositar en el fondo del mar y mira esto cómo se va hundiendo. Al hundimiento se le llama subsidencia.
Pero no solamente queda en hundimiento, también hay una elevación, porque si no hubiera elevación, no habría isostasia, ¿me entiendes? Entonces, la parte del océano que se eleva es el zócalo, ¿entiendes? Es el zócalo. Entonces, este zócalo, ¿no? Este zócalo, este es el talud y este es la fosa. Este zócalo, cuando se eleva, va a formar un relieve conocido como tablazo. Forma un relieve conocido como tablazo. ¿De acuerdo? Conocido como tablazo. ¿Me dejo entender? Por eso aquí hablamos de levantamientos verticales. Mira, se eleva este zócalo para formar los tablazos. ¿Cuál es el departamento del Perú donde predominan tablazos? ¿Mm? Departamento del Perú donde predominan tablazos. ¿Cuál es? Piura. Correcto, Piura. Bien, pasamos a la siguiente, muchachos. Pasamos a la siguiente. Listo. En Lima hay un tablazo. La tabla del Urín, por ejemplo. Ya, este es el otro punto, ¿no? Del diastrofismo. Primero ha sido el diastrofismo y ahora es el vulcanismo. Lurín, así. Ese es un tablazo, por ejemplo. Es toda una subida, ¿no? Cuando entras por Vía María, claro, entre Vía María y Vía Salvador, ¿no? Esa subida es, de verdad que se nota, es impresionante. Incluso cuando vas por el parque industrial de Vía Salvador, se nota también esa subida bien. Claro, habría que escuchar una clase de geografía sobre esas cosas para que te des cuenta que es un tablazo. Porque si no, la mayoría dice, ah, es cerro, es cerro, cerro, cerro. Yo caminaba por ahí antes. Vivía por ahí, por Vía Salvador. Bien, este proceso de vulcanismo, ya, se refiere, por si acaso, muchachos, a ver, dice desplazamiento del magma hacia la superficie, a través de grietas, fisuras y otros. ¿Cómo defines un volcán? Un volcán se define, ¿sabes cómo? Cuando hablamos de desplazamiento de magma hacia la superficie. O sea, decimos conducto por donde se desplaza el magma. Entonces, tú vas a ver acá, por ejemplo, mira, ¿no? Tú vas a ver acá, por ejemplo, este conducto, mira. Cuando el magma sale, se llama extrusivo, ¿no? Vulcanismo extrusivo. Pero cuando no sale y se enfría en el interior, se llama intru. O sea, el magma se ha enfriado bajo el suelo. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de vulcanismo intrusivo y extrusivo. Hay dos zonas. Los plutones vienen a ser las rocas, acá, ¿no? Las rocas formadas a partir de magma. ¿Ok? Formadas a partir de magma. ¿Ya, muchachos? Esos son los plutones. ¿Listos? Bien. Entonces acá tenemos al cinturón de fuego del Pacífico y también al famoso cinturón del Mediterráneo. Pero obviamente el del Pacífico es el más activo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Ya, mira este proceso de magmatismo. Este es en Hawái. Por ejemplo, eso sería extrusivo, ¿no? El magma se enfría afuera. El agua, ya que ahí en esa zona, pues el agua debe ser caliente también, ¿no?
¿De acuerdo? Bien, pasamos a la siguiente, ¿ya? Los sismos. Los sismos. Estos son movimientos de la corteza, ¿no? Causados por desplazamiento de placas tectónicas. ¿Está bien? Entonces, por acá vamos a hablar, por ejemplo, de, por decirte, ¿no? El hipocentro, lugar donde se origina el movimiento sísmico y el epicentro donde se registra el movimiento, ¿no? Entonces, acá en el hipocentro se originan dos ondas, primarias y secundarias, y en el epicentro también dos ondas, Rayleigh y Loeb. Si la pregunta es cuál de las dos genera más daño, esta de acá son las que generan más daño. Pero entre las dos, entre la Rayleigh y la Loeb, la que genera más daño es esta de acá, la Rayleigh. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira, a ver, ¿ya? Mira, la Rayleigh, mira cómo se mueve. La Rayleigh mueve la Tierra así. Ya, aquí que vas a poder caminar, muchacho. Mira, hasta los rieles quedan así. ¿Ves? Las Loeb mueven a la Tierra así, como si fuera zigzag. Por eso la gente cuando en un terremoto, un temblor, no hay esas ondas, la gente va de un lado a otro, tambalea. ¿Me entiendes? Y las profundas, que son las ondas primarias y secundarias, pues estas no generan mucho daño. Estas de acá son las que generan daño. ¿De acuerdo? Son las que generan daño. ¿Ya? Bien, mira, si el hipocentro es en el fondo del mar, va a generar un tsunami de esa manera. Por ejemplo, acá en Lima estamos esperando un terremoto de 8.5. O sea, va a ser un mega terremoto. Hace más de 270 años que en Lima no hay un terremoto de esa magnitud. Así es que los que viven frente al mar ya fueron. Y lo más probable es que se origine tsunamis y sepulte toda la ciudad. En 1746 quedó sepultado la ciudad de Callao. Solamente quedaron 25 casas en pie. ¿Ya? 25 casas en pie. Mira. ¿Ves? El agua se retira, miren. Parecen inofensivas, pero pucha, la fuerza con la que se desplaza saca la mugre todo, ¿no? Y esto fue lo que pasó en Japón, ¿no? Mira, 2011. Esto parece una persona, creo. No, ¿no? ¿O sí? Bueno, si vive frente al mar, ya fuiste ya. Así que Morales, chao, compadre. Gusto conocerte. Ah, mentira.
Pero sí es cierto, ¿no? Ancón, Ventanilla, Callao, La Punta, y los que viven en la falda de los cerros también, ya fueron, ya. Un gusto conocerlos. Paguen completo la pensión, ¿eh? No, tú no has adivinado, ¿eh? Ha sido Alexandra, creo. La primera fue Alexandra. Cuando ingresen. Ya falta poco ya. Bien, vamos ahora con la geodinámica externa. ¿Ya? Alexandra, bueno, claro. A ver, chicos. A la geodinámica externa también se le llama fuerzas geográficas o exógenas, ¿ok? Digamos que el principal agente sería la energía solar aquí, ¿ok? La energía solar almacenada en el aire y el agua de la atmósfera y hidrosfera es la causa principal. No, más. Relieve. Por ejemplo, tu cerro donde vives, ¿ok? No es el cerro de hace 2 millones, 3 millones de años atrás. Ese cerro ha cambiado. ¿Me dejo entender? Ese cerro ha cambiado. ¿Ya? Ha cambiado bastante. Me dejo entender. ¿Por qué? Porque hay agentes que obviamente modelan todo ese tipo de espacio, ¿no? Ese tipo de espacio. Estamos. Ya, por ejemplo, meteorización y erosión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La meteorización se manifiesta a partir de la meteorización físico-mecánica y la química. Ambos actúan sobre la roca, pero de diferente manera. La física lo fragmenta y la química lo descompone. Primero actúa la física y luego la química. Una vez actuado la meteorización, actúa la erosión. ¿Entiendes? Erosión fluvial por los ríos, glacial por los glaciares, eólica por los vientos, marina por las olas y mareas, cárstica por las aguas subterráneas. ¿Correcto? Las aguas subterráneas. Ya, entonces, para que hagas una comparación, ¿de qué trata la geodinámica interna? Ah, correcto, ya. Entonces, ¿la externa de qué trata? ¿La externa de qué trata? La geodinámica externa. Es aquí modeladoras de relieve. ¿Ven? Pero ojo, Sandro, destruye para construir otros, ¿ah? ¿Ya? Destruye para construir otros. ¿Estamos? Listo. Bien, avanzamos. ¿Sí? Dice, es la alteración de la roca in situ, o sea, en reposo. ¿Ya? Esa alteración, por ejemplo, de la roca in situ, ¿ok? Esa alteración de la roca in situ, o sea, se refiere a la roca originaria o roca madre, que debido a la exposición, ¿no? A los agentes atmosféricos. Por ejemplo, ¿cuáles son los agentes atmosféricos, muchachos? ¿Y los agentes biológicos cuáles serían? El calor, correcto. ¿Y cuáles serían los agentes biológicos? ¿Ah? Muy bien, los animales, las plantas, ¿no? Exacto, correcto. Y, o sea, justamente al estar expuesto, ¿no? A estos agentes, es que también se le puede llamar intemperismo. ¿Me entiendes? Intemperismo es que te expones al aire libre.
¿ya? Te expones al aire libre. Por ejemplo, ¿no? Tu casa. Pregunta, ¿tu casa está expuesta a la intemperie? ¿Tu casa está expuesta a la intemperie? Habla. Falso. Sí, muchachos, nuestras casas están expuestas a la intemperie. Por eso no ves que tus paredes están cochinas, ¿no? Están descolgándose la pintura, ¿sí o no? Y peor si lo han grafiteado. Eso es lo que significa, por ejemplo, intemperie. Por eso, esta roca que ves acá, por ejemplo, ¿no? Está expuesta a estos procesos, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, la meteorización física es la rotura y desgaste de las rocas sin modificar su composición, ¿ya? A las pequeñas fisuras iniciales que presentan las rocas se le llama diaclasas. Por ejemplo, estas pequeñas rupturas de acá se le llama diaclasas. ¿Me entiendes? Esto de acá, mira, ¿no? Estas pequeñas rupturas se les llama diaclasas. Estos son los agentes importantes de la meteorización física: la temperatura, las heladas, las sales, las plantas y animales. Cuando la roca se desintegra por efecto, ¿sí? Por efecto del calor, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Mm? Cuando la roca se desintegra por efecto del calor, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Mm? Termoclastia, correcto. Y cuando es, por ejemplo, por las heladas, crioclastia, ¿verdad? O gelifracción también, ¿ven? Eso es lo que significa, por si acaso, los procesos de la meteorización física, ¿ya? La química, aquí, por si acaso, esto es descomposición ya de la roca, ¿ok? Altera la roca, pero la roca se descompone porque hay un agente, y el agente principal, ¿quién es? El agua, ¿ya? El agente principal, por si acaso, es el agua. Entonces, el agua, por ejemplo, ¿ya? El agua genera procesos de hidrólisis, oxidación, carbonatación y la disolución. Este es el más conocido. Cualquier objeto metálico que esté expuesto a la intemperie, ¿no? Se expone a ¿qué? A una oxidación. Por ejemplo, si la puerta de tu casa es de fierro, ¿no? Rápido se va a oxidar. Pero si lo pintas constantemente y por lo general te has percatado que las puertas de metal siempre se pintan de negro, ¿sí o no? ¿Ves? Eso para evitar ¿qué cosa? La oxidación. ¿Me entiendes? Eso es para evitar la oxidación. Ok. Y luego, bueno, ¿no? Una vez oxidado, entran otros procesos como por ejemplo la hidrólisis. El objeto está expuesto constantemente a la humedad, al agua. La carbonatación, ¿no? Por ejemplo, que va a actuar en determinados tipos de rocas. Y por último, la disolución. Digamos que la descomposición final de una roca, yeso, por ejemplo, o arcilla, ¿ok? Sobre todo la arcilla, es un tipo de arcilla, ¿ya? Actuado la meteorización física y la meteorización química, entra, ¿correcto? Este proceso erosivo. Después, ya voy ya. A las 2:10 acá. Sorry.
A ver, una vez actuada la erosión, ¿sí? La erosión consiste en el desgaste, en el transporte y depósito de materiales previamente desgastados. ¿Correcto? Escúchame. Hay 5 tipos de, no te preocupes, Lisette. Hay 5 tipos de erosión. ¿Cuáles son? Hay 5 tipos de erosión. ¿Cuáles son? Ya, bacán. Ya, muy bien. Ok, correcto. Perfecto. Ya, correcto. Ya, sí, sí. Algunos consideran la antrópica también. Ya, algunos consideran la antrópica. ¿De acuerdo? Ya, a ver. Ya, mira, tenemos 5 tipos de erosión, ¿ok? Hay 2 tipos de relieves que se forman en un proceso erosivo. ¿Cuáles son? Relieve por desgaste y relieve por depósito. Por ejemplo, mm, una playa, ¿ya? Una playa se origina por desgaste o por depósito. ¿Mm? Una playa se origina por depósito, ¿verdad? Depósito, ¿no? Depósito. Em, entonces, acá hay algo que quiero que diferencies cuando se habla de tipos de erosión, que son 5, y los tipos de relieve. Lo que quiero decirte con esto es que los 5 tipos de erosión me van a originar relieves tanto por desgaste como por depósito. ¿Ok? Leí una pregunta por acá de quién era, de Morales, creo que decía, pero no. Lo que ha asociado, hasta donde tengo entendido, a lo que es aluviones. ¿De acuerdo? A lo que es aluviones. ¿Ya? Erosión fluvial. ¿Quién es el agente de los ríos? ¿Qué significa degradación? ¿Qué significa degradación? Degradación significa desgaste, ¿verdad? Degradación es desgaste, chicos. ¿Ya? Desgaste. Degradación es desgaste. ¿Y agradación qué cosa es? Agradación es depósito. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Degradación tiene que ver con las altitudes, ¿no? Las diferencias. ¿De acuerdo?
con las altitudes. ¿Estamos? Por ejemplo, la erosión glaciar, hielos de los glaciares, por desgaste por depósito. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, estos valles acá tienen forma de U, ¿no? O de repente por acá se forman estas morrenas, que son como especie de acumulaciones, así, ¿no? Acumulación, ¿ya? De grava, de tierra, ¿no? De piedra, arcilla. De acá se forman los famosos circos glaciares, ¿no? Donde se forman los lagos. ¿Ok? Las morrenas son estas de acá, pues, ¿no? Las acumulaciones. Marmitas que son depresiones, ¿no? Son hundimientos que encontramos. ¿Ya? Son los hundimientos que encontramos. Estamos, ok. La marina, por ejemplo, ¿no? La erosión marina, mira sus agentes. Olas, ¿sí? Las olas, las mareas y las corrientes marinas. O sea, estos tres, digamos, agentes, por así llamarlos, originan esto que significa degradación y agradación. Por ejemplo, las playas es depósito. Hay playas de arena, como también hay playas de rocas, de piedras. Por ejemplo, en Ancón, no sé si conoces Ancón, hay playas de arena y playas de piedra. En el circuito de playas entre Chorrillo y Barrancos. Chorrillo, Barranco, Miraflores, Magdalena, ¿no? Y hay playas también de piedra, de arena, ¿no? Esa es la erosión marina. La kárstica es cuando hablamos del agua ácida sobre materiales calcáreos o roca caliza. O sea, mejor dicho, ¿no? La filtración del agua, por ejemplo, que encontramos en las cavernas, ¿no? Genera un proceso de carbonatación. Y en ese proceso de carbonatación es donde, por ejemplo, vamos encontrando estos tipos de relieves. Por ejemplo, por degradación y por agradación. ¿Qué tenemos por degradación? Cuevas, cavernas, puentes naturales. Una cueva conocidísima aquí en el Perú, la famosa cueva de Huagapo, por ejemplo, en el departamento de Junín, ¿no? La cual se establece que es una de las más profundas del Perú y del mundo. ¿De acuerdo? O sea, hay una, o por ejemplo, por depósito, las estalactitas. Por ejemplo, mira, ve, esta es una estalactita. No sé si alguna vez has entrado a una cueva, a una caverna, pero la más conocida en Perú es, como te digo, la de Huagapo, que está en Junín. Tú entras a esa caverna y vas a encontrar así, mira, ve, como lanzas que cuelgan, ¿no? Vacancias que no cae, pero si cae, imagínate, letal sería eso. ¿De acuerdo? Eso sería letal. Estamos, por ejemplo, como te digo, ¿no? La estalactita es esto de arriba y la estalagmita es la que cuelga, la que va así, ¿no? De la base para arriba. Y la columna sería el estalagnato. ¿Ok? El estalagnato. ¿Ya? Esa es la erosión llamada kárstica. La eólica, en cambio, su agente es el viento. Igual, ¿no? Tenemos degradación y tenemos agradación.
Por ejemplo, por degradación, bosque de piedras, pedestales. Por ejemplo, Guayay es un bosque de piedra, ¿de acuerdo? Es un bosque de piedra. Marcahuasi también es un bosque de piedra, por ejemplo. Y por relación tenemos las dunas y los loes. Pero acá ocurre un proceso muy interesante, ¿ya? Muy interesante. Por ejemplo, se llama deflación y abrasión. La deflación es cuando el viento arrastra los materiales más pequeños. O sea, hay un viento y de la superficie terrestre genera, pues, ¿no? A veces polvareda, ¿no? Esa es la deflación. Pero la abrasión es cuando el viento traslada arena y esa arena se comporta como lija. Y al golpear cualquier superficie, le va dando alguna forma. ¿De acuerdo? Le va dando alguna forma. ¿Ya? Bueno, quiero que veas acá un video sobre lo que es la erosión fluvial. En comparación con las aguas España abajo, los serpenteantes ríos de las llanuras podrían parecer mansos y despreocupados, pero los rápidos de montaña están acorralados por los abruptos valles que ellos mismos esculpen. Sus cursos están literalmente grabados en piedra. Al salir a la llanura, esas paredes rocosas dan paso a un suelo blando, dejando que los ríos vayan moviendo sus orillas y haciendo sus propios cambiantes caminos hacia el mar, caminos que casi nunca van en línea recta, al menos no por mucho tiempo, porque lo único que hace falta para convertir un trozo recto de río en uno sinuoso es una pequeña perturbación y mucho tiempo, y en la naturaleza ambas cosas sobran. Digamos, por ejemplo, que una rata almizclera cava su propia madriguera a la orilla de un río. Sus túneles se convierten en un hogar cómodo, pero también debilitan la orilla, que termina por desmoronarse y cae al río. El agua se precipita hacia el nuevo hueco, llevándose consigo tierra suelta y haciendo que el hueco sea, bueno, más hueco. Esto permite al agua entrar más rápido y llevarse más tierra, y así repetidamente. Mientras el caudal del río se desvía hacia el creciente hueco de una orilla, la corriente de la otra orilla empieza a decrecer y frenar, y como una corriente lenta no puede transportar las partículas arenosas que sí podría transportar una corriente rápida, la tierra cae al fondo y se va amontonando, haciendo que el agua sea cada vez menos profunda y más lenta, y luego sigue acumulándose hasta convertirse en una nueva orilla. Mientras tanto, la corriente rápida cerca de la orilla opuesta barre la curva con suficiente fuerza como para atravesar el canal y estamparse contra el otro lado, donde empieza a esculpir una nueva curva, y luego otra y otra y otra. Cuanto más ancho sea el río, más tardará la corriente zigzagueante en llegar al otro lado, y más grande será la distancia hasta la siguiente curva. De hecho, medidas de los ríos en el mundo revelan un patrón sorprendentemente regular. La longitud de un meandro con forma de S tiende a ser unas 6 veces el ancho del canal, así que los riachuelos serpenteantes suelen parecer versiones en miniatura de sus familiares más grandes. Mientras no haya obstáculos que bloqueen el serpenteo de un río, sus curvas se irán pronunciando más y más hasta rizarse demasiado y chocar consigo mismo. Cuando esto ocurre, el río sigue el camino más recto cuesta abajo, dejando atrás un residuo en forma de herradura llamado lago en herradura, o en inglés, An oxbow lake. or a billabong. un Abraham. Tenemos un montón de nombres para estos lagos, ya que pueden aparecer en cualquier lugar donde fluya un líquido, lo cual nos deja con una pregunta interesante. ¿Qué nombre le darán los marcianos?